Muy buen día. Nuestro grupo está conformado por Carolina Herrera y Esteban Gaibor. Bueno, el tema de esta práctica es características estáticas de instrumentos biomédicos. En esta práctica lo que tenía como objetivo era el conocer y saber medir lo que es el voltaje y la corriente de un circuito que nos proporcionaron en la práctica. Bueno, en nuestra práctica usamos lo que viene a ser un multímetro de autorrango. Este multímetro de autorrango lo que tiene diferencia que más despuesito les voy a indicar las diferencias que hay es que en este de multímetro de multirango es que tenemos ya solo los rangos o las variables que queremos medir, por ejemplo voltaje o milivoltajes, microvoltajes, en el caso de ser menores de 500 se utilizaría se pondría la perillita en esta parte. De ahí lo que son resistencias, diodos, se pondría en esta acá, hertz, porcentajes, y de ahí lo que viene a ser corriente. También contamos con aquí lo que es corriente continua o alterna. Y de ahí también lo que es temperatura. Bueno, en este multímetro lo que contamos es con tres clavijas. En el que dice comp siempre va a ser por mayor comodidad el cable negro. Cualquiera de estos cables se pueden ser conectados del diferente color. Solo es más para poder diferenciar o mayor comodidad o preferencia, se podría decir. COM siempre va a ser como que el GND o el tierra. De ahí si queremos, por ejemplo, medir lo que es voltaje, nuestro cable rojo conectaríamos en esta sección de aquí para medir voltaje, hertz, diodos y eso. Y de ahí, en cambio, si queremos medir lo que es corriente, nuestro cable rojo cambiaría de posición a lo que viene a ser esta parte de aquí. Y el que sí se mantendría sin moverse es el cable negro. Y bueno, este es el ultra o multímetro que les estaba especificando, en donde aquí contamos la diferencia del otro, donde no nos teníamos que especificar el rango que queríamos medir. En este nosotros ya podemos especificar y manualmente lo que viene a ser los rangos de lo que deseamos medir, si es voltaje, corriente, entre otros. También lo y bueno, vamos a tomar como ejemplo para explicar un poco de este tema de la linealidad en los circuitos. Implementando en el circuito 1 y 2, lo que vemos es que hay una igualdad en lo que viene a ser su corriente. Lo que se viene a decir que un circuito es lineal cuando en aquellas variables no cambian sus valores de sus componentes electrónicos, como vienen a ser sus resistencias electrónicas, la capacitancia, la inductancia, la ganancia de variar el voltaje, entre otras. Por ende, como estamos comprobando que en lo que hemos medido en nuestros dos nodos, su corriente no ha habido una variación. Por ende, se presume que este circuito es lineal. Bueno, para aplicar un poco más de este tema de la linealidad, lo que vamos a realizar es un ejercicio matemático aplicando la ley de Ohms, sacando su corriente con la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia, nos sale este resultado. Esta resistencia se obtuvo por en medio de la sumatoria de todas sus resistencias, ya que están en serie. Y aquí realizamos el mismo proceso, solo que con una fuente de 10 voltios. Una vez ya sacado esto, sacamos un tipo de relación para poder sacar lo que vendría a ser la constante que va a haber entre los dos circuitos. Como podemos ver, aquí sería la constante es igual al voltaje del circuito 1, que es 5, igual a la constante por el voltaje del circuito 2, que es 10. Una vez ya despejado las variables del voltaje, solo nos quedan de incógnita, es las constantes. Despejando esto nos queda que es igual a 2. Esta constante nos quiere decir que es igual a 2. Nos quiere decir que el voltaje obtenido en el segundo circuito va a ser proporcional o va a ser el doble del anterior. ¿Listo? Para verificar que nuestro circuito estamos haciendo lo que viene a ser la verificación o la validación de los datos, con lo que vendría a ser el voltaje de cada resistencia.
con la corriente que hemos sacado aquí, le calculamos con la resistencia de cada resistencia, sacamos estos valores de cada, el voltaje de cada resistencia. Con esos valores vamos a multiplicar por la constante y ese valor de la constante comprobamos que nos salen los mismos valores que en el circuito 2, por eso se presume que sí se está comprobando lo que es la linealidad. Este teorema de la linealidad, en otras palabras, es como que establece una respuesta a lo que viene a ser una corriente o un voltaje, en lo que en cualquier parte de lo que viene a ser un circuito lineal que tenga más de una fuente independiente, se puede obtener como vendría a ser la suma de las respuestas individuales, debido a que cada fuente es independiente. Como estamos aquí verificando, realizamos la suma y como vemos el voltaje total es igual a 10 con una micro de diferencia. Igual para sacar la intensidad, bueno, sacamos para verificar que la intensidad es el doble que del anterior, solo nos quedaría multiplicar este valor por el valor de la constante, que efectivamente nos sale el mismo valor que del segundo.